como les decía anteriormente, para que nuestra construcción quede bien hecha, es importante seguir el paso a paso de las instrucciones del fabricante del kit. Entonces, si ustedes miran claramente su plano y en rojo, acá en el video no sé si se alcanza a ver claramente, pero les voy a mostrar dónde. Acá hay un número 1 en rojo, acá hay un número 2 en rojo, está mostrando esta pieza. El número 1 mostraba justo la pieza con que arrancamos, el número 3 es toda esta pieza de acá, que es el borde de ataque, el número 4 es esta pieza central de estructura del ala, y así en adelante 5, 6, 7, 8, 9, en fin. Entonces, de nuevo, muy importante seguir el orden para que podamos tener una construcción sin errores. Vamos a ir con la pieza número 2, esa la identificamos dentro de lo que viene precortado, identificamos en el plano el nombre de la pieza, acá dice W1L, que hace referencia al wing, el ala, left, izquierda, y la parte 1. Entonces la buscamos acá y encontramos esta pieza, W1L. Entonces vamos a sacarla de esta parte de acá y vamos a posicionarla acá. Y de una vez vamos aplicando cemento o pegamento. Bueno, como siempre, para sacar las piezas de acá necesitamos en nuestra área de trabajo de corte, que hemos dedicado sobre el área de trabajo, esta parte izquierda que ustedes ven en la pantalla, hacer un repaso de las líneas para poder fácilmente sacarla sin que se vaya a estropear. Entonces metemos la cuchilla suavemente y hacemos, sobre todo sobre aquellas zonas donde no está aún cortado, porque eso está precortado con láser, hacemos un pase en cada de aquellas zonas que no están y después escuchamos de que ya la pieza está suelta. Fíjense que ya tenemos nuestra pieza lista para posicionar, W1L, para posicionar sobre nuestra área del plano. Bueno, una vez estamos posicionando esta nueva pieza, la W1L, revisen muy bien si esta pieza está bien puesta, que es el borde de ataque de nuestra ala izquierda, que el contorno, que es este contorno, coincida perfectamente con el plano. Entonces posicionamos nuestra pieza, no hay necesidad de hacer ninguna presión contra la otra pieza, simplemente juntarla en esta parte de acá y vamos a aplicarle un par de alfileres para sostenerla en el plano. Y puede pasar algunas veces que cuando ustedes posicionan la pieza se les corre un poquito y les queda desfasada de la línea de contorno del plano. Entonces para eso ustedes utilizan unas pincitas de estas, con mucho cuidado y teniendo la pieza, sacan el alfiler, reposicionan la pieza que coincida perfectamente con el contorno para que ustedes construyan justo lo que está en el plano y vuelven a poner el alfiler. Bueno, esta vez sí nos quedó perfectamente localizada sobre el contorno. Vamos a poner el otro alfiler. Bueno, ya posicionando nuestra segunda pieza, ya está cortada acá sobre el contorno, llegó el momento de usar nuestro pegante. Entonces vamos a aplicar
un poco de pegante justo en esta área donde va a entrar la otra pieza. Ahí ustedes vieron que se aplicó un poco de pegante blanco. Posicionamos nuestra pieza, ya queda pegada, tampoco mucho exceso de pegante, es bueno, pero tampoco muy poco, porque si no, no va a haber un buen pegue. Si queda un poco de exceso de pegante por los lados, se puede limpiar con la mano, y alguno que quede adicional no pasa nada, porque justamente podría servir de refuerzo. Entonces vamos a posicionar nuestra pieza, ya está sobre el contorno, con los alfileres. Utilizamos 2 alfileres y es suficiente. Ok, ya quedamos con nuestra pieza, segunda pieza, del ala izquierda posicionado y pegado sobre el plano. Vamos con nuestra pieza número 3, que es el borde de ataque. Toda esta pieza. Hay que ser muy cuidadosos en identificar de las partes que vienen del kit cuál es la medida correcta para la pieza que nosotros estamos necesitando. Si ustedes se dan cuenta, en estas piezas precortadas de varillas, acá hay una dimensión y acá hay otra dimensión. Esta dimensión es mayor que esta dimensión, y sobre el plano hay que identificar cuál es la dimensión correcta. Si ustedes tienen alguna duda, evidentemente utilicen la regla, midan. En este caso, por ejemplo, el borde de ataque tiene 2 milímetros, y ustedes revisan sobre, no se alcanza a ver, pero si lo miden tendrían 2 milímetros de esta pieza. Es la pieza que necesitamos. No es esta, porque esta tiene 3 milímetros. Procedemos de forma similar a como hicimos con el borde de fuga. Con nuestro borde de ataque, primero la cortamos sobre el área de corte y la posicionamos sobre el plano. Algo que nos puede ayudar a ahorrar un poco de tiempo cuando cortamos estas pequeñas varillas, que dijimos que tienen 2 milímetros por 2 milímetros, es no hacer el corte continuo acá y sacando una por una, sino de una vez hacer el corte transversal de lado y lado y ya dejar las varillas listas. Y lo podemos hacer porque fíjense que esta dimensión de acá hasta acá, que es normalmente la más larga que vamos a necesitar, es más que suficiente. Entonces vamos a cortar acá y vamos a tener una serie de varillas ya disponibles para simplemente hacer un corte final de medida de precisión y tenerla lista. Entonces hacemos nuestro corte de lado y lado, justo después de que empieza los surcos, de tal forma que cuando cortemos ya se cortan todas las varillas. De nuevo, tengamos mucho cuidado al cortar transversalmente, sobre todo con las últimas varillas, porque fácilmente podrían romperse. Entonces hay que hacerlo suavemente, hacer varias pasadas hasta que ya quedamos con la parte removida. Y fíjense que acá ya tenemos de un lado todas las varillas sueltas. Falta de este lado de acá hacer un corte transversal y ya tendríamos todas las varillas disponibles. Lo vamos a realizar. De nuevo, mismo procedimiento.
con delicadeza, con cuidado, con paciencia. Este hobby, cuando se está construyendo un aeromodelo, requiere de mucha paciencia si queremos que las cosas salgan bien. Normalmente el aeromodelista tiene paciencia, pero también quiere ya su modelo construido para salir a volar. Bueno, fíjense, ya tenemos todas nuestras varillas listas. Cuando vamos a cortar estas varillas, que son muy finas, muy pequeñas, muy delicadas, sobre el contorno de nuestro plano, fíjense que hay partes sobre el plano que son curvas. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es coger la varilla y dejar que sobresalga un poco esta parte de acá. Ustedes ven, si yo la empujo un poco más de para acá, va a sobresalir aún más. No importa que sobresalga un poco, y después vamos a cortar y lijar esta parte. Para eso tenemos papel de lija que también viene con el kit. Entonces vamos justo de este lado a dejar un traslape y a cortarlo del otro lado sobre el contorno. Bueno, ya marcamos acá la parte del corte de esta varilla, y recuerden, del otro lado dejamos un pequeño traslape, no importa, lo recortamos después. Entonces vamos a recortar esta pieza. Hay piezas como estas para este tipo de modelos pequeños que son tan pequeñas, dijimos 2 milímetros, que si tratamos de atravesar un alfiler que normalmente tiene casi 1 milímetro de diámetro dentro de ellas, podemos debilitar fuertemente la estructura de esta pieza. Entonces no lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es localizarla sobre el plano, pegarla de este lado de acá, y ahora cuando empecemos a poner, recuerden que esta es la pieza número 3, cuando podemos empezar a poner las otras piezas, vamos a ayudarnos para fijar esta pieza. Aplicamos nuestro pegante acá en la parte superior, entre el borde de ataque y la punta izquierda del ala, y pegamos nuestra pieza, dejando, acuérdense, ese pequeño traslape, y cuidando que del otro extremo coincida perfectamente con el contorno que está marcado en el plano. Inclusive podemos sostener por un momento la pieza para que tenga un pegue momentáneo. Ahorita ya va a estar secando. Todo esto pegante está secando mientras nosotros hacemos el procedimiento de construcción. Bueno, llegó el momento de cortar de una varilla de estas, de las bien delgaditas, esta pieza que es el travesaño, y de una vez vamos a cortar todas las costillas o wings en inglés, desde la 3 hasta la 7, ¿ok? Vamos a cortarlas todas porque las necesitamos para el proceso de construcción. Recordemos que seguimos los números, ya hicimos 1, 2 y 3, ahorita vamos a ir al número 4, 5, esta costilla, 6, 7, 8 y 9, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Cuando corten
estas piezas, que son las costillas, tener mucho cuidado con este punto de acá, ¿sí ven? Para que corte por donde es y que no vaya a romper la costilla. Debe quedar justamente de esta forma. Miren ahí esta parte, muy bien cortada. Una cosa muy importante es revisar muy bien las dimensiones de lo que uno ve en los planos. A simple vista, si uno revisa esto, podría decir que el borde de ataque es de 2 milímetros, pero en esta dimensión, pero no sabemos en la otra dimensión que sería. Entonces vemos un corte. Este es un corte. Si lo vemos de una de las, acá alcanzamos a ver el borde de ataque y este es el borde de fuga. En este corte y un poquito más arriba en el plano se alcanza a ver que la sección de esta viga que hay acá no es cuadrada, es una sección rectangular. Luego la viga o la medida adecuada es justamente de estas que vamos a cortar ahorita. De la misma forma que cortamos las otras vigas, ya cortamos estas donde está incluido el otro borde de fuga para el ala derecha y todas las vigas que tenemos de dimensión 2 por 4 milímetros. De hecho, esta viga es de 3 milímetros por 2 milímetros. Esa es la sección de la viga, 3 milímetros, dándole la vuelta 90 grados, 2 milímetros. Entonces, esta viga es para utilizarla en el borde de ataque. Miramos acá nuestro borde de ataque completo, que va desde este punto hasta este punto, y la localizamos justo sobre la medida, la apoyamos que tiene 2 milímetros para que coincida con el plano. No la ponemos sobre la cara que tiene 3 milímetros, que sería hacerlo así, estaríamos haciendo algo errado, sino sobre la cara que tiene 2 milímetros, ¿ok? Y de acuerdo a esto vamos a cortar dejando de este lado un pequeño traslape, como lo vemos acá, para que pegue bien y después lo lijamos y lo cortamos. Y acá marcamos perfectamente cuál es sobre el contorno del plano el corte que debemos hacer. Llegó el momento de hacer una comparación entre los dos tipos de pegantes que podemos usar. El del lado izquierdo es un pegante blanco, un pegante no instantáneo, y el del lado derecho es un pegante transparente instantáneo. En Bogotá, Colombia, se vende con la marca Pegadit, pero químicamente se llama cianocrilato. Y este pegante es el pegante típico blanco de colegio, Colbón o EGA, que se llama también en diferentes mercados de Latinoamérica. Ventajas de este: pega instantáneamente. Desventajas: no permite que si el pegue estuvo mal hecho, si la junta se hizo mal, uno haga corrección, toca cortar y volver a pegar. La ventaja de este es que como no pega instantáneamente, uno puede corregir. Entonces, de acuerdo a la experiencia que uno tenga, puede usar el uno o el otro, y de acuerdo también al tiempo de armado. Normalmente con este tipo de pegante el tiempo de armado es menor que con este, porque con este hay que esperar un poco que las juntas vayan pegando, aunque
de la forma en que lo estamos haciendo acá, primero hicimos este pegue, después vamos a proceder a hacer este pegue y vamos a ir dando la vuelta a la estructura, y mientras pegamos el uno y el otro va pegando, además que cada junta está ayudada a sostenerse por los alfileres. Sin embargo, de nuevo, ahorita por ejemplo en esta junta vamos a utilizar este tipo de pegante, que es pegante instantáneo, con mucho cuidado de pegarlo bien para que no haya que despegarlo, y también hay que tener cuidado de no pegar entre los dedos porque es molesto, porque le quedan a uno pegados completamente y al despegarlos puede pelarse el dedo. Bueno, otro detalle de los pegantes es tiene como desventaja que es mucho más costoso que este, y una vez utilizado hay que dejarlo en refrigerador. En temperatura ambiente normalmente se empieza a cristalizar, y si no se usa todo rápidamente se vuelve viscoso y se daña. En cambio se puede poner en temperatura ambiente sin ningún problema. Esto que ustedes ven acá es como sujetar con otra, digámoslo así, herramienta, el pedazo de viga para que uno no comprometa el pegue a su dedo. Estos son ya trucos que se obtienen con los años de práctica. Lo bueno también de este pegante instantáneo es que las piezas no necesitan estar separadas, pueden ya estar unidas, y ustedes ponen una gota en la unión, como justo lo hice ahorita, y la madera balso es un material poroso y absorbente, entonces normalmente va a absorber el pegante, se va a polimerizar y se va a pegar perfectamente tal como lo está haciendo en este momento. Bueno, vamos a proceder a cortar nuestro travesaño. Se llama travesaño, recuerden, borde de ataque, borde de fuga, borde de ataque y travesaño del ala. Para cortar ese travesaño revisamos de nuevo qué tipo de viga es. Entonces encontramos en la sección transversal que esto corresponde a esto. ¿Por qué? Porque este es nuestro borde de ataque que está acá, este es el borde de fuga que está en la parte de atrás, digámoslo así, en la parte posterior, y esto coincide perfectamente que es este. Esto justamente es interpretación de planos. Esto es una vista de corte de justamente esta parte de acá, corte de la costilla número 4, corte de la costilla número 2, y así con las otras costillas que nos muestra el plano más al lado derecho, ¿ok? Entonces vamos a cortar nuestro travesaño número 4 de la viga 2 milímetros, que es esta distancia que hay acá, por 3 milímetros, que es la altura, que la detectamos acá en la sección transversal. De nuevo, esto es pura interpretación de planos. Otro punto muy, pero muy importante para revisar de este plano es, fíjense, el travesaño, en esta parte hay una línea continua entre la costilla número 7 y el travesaño, y acá hay una línea continua entre la costilla número 3 y el travesaño. Eso no quiere decir que el travesaño termina ahí. De hecho, fíjense que si ustedes ven la forma de cada costilla, ella tiene un surco acá, que va a entrar perfectamente y va a casar con la dimensión, como ustedes ven, del 3 de altura por 2 de ancho. Conclusión: el travesaño para nosotros va justo desde el tope de la pieza W1L hasta la parte, la cara más central de la costilla número 3, que es la que yo estoy mostrando acá. Entonces, cuidado, de nuevo, cortar esta pieza,
es desde esta pared y no de la pared interna, y es desde el extremo contra la pieza W1, W1L, y no esta parte de acá, si no la cortaríamos más corta. Otro pequeño detalle que tenemos que tener en cuenta al cortar esta pieza, este travesaño de nuestra ala izquierda, para esta unión de acá, es que fíjense que este travesaño con esta pieza, que es la punta del ala, no está a un ángulo total de 90 grados. Recordemos que un ángulo de 90 grados es justamente perpendicular. Esto es un ángulo de 90 grados. Si yo pusiera una escuadra allí, mediría 90 grados. Entonces, al poner una escuadra acá, con mucho cuidado con los alfileres, no nos deja ponerla claramente, pero si la ponemos en perspectiva y la miramos, nos damos cuenta de que este ángulo que hace este travesaño con esta pieza no es los 90 grados, sino la pieza tendría que estar justamente en el filo de la escuadra y está justamente retirada de un extremo y más junta del otro. Entonces, eso quiere decir que en este extremo de acá hay que hacer una pequeña lijada muy pequeñita para que haga el empate perfecto ahí. Para eso utilizamos el papel de lija que vino en nuestro kit, y con la viga que tenemos la inclinamos un poco y tenemos en cuenta, ojo, que vayamos a lijar sobre la superficie, tratando de darle el ángulo adecuado en la dimensión de 2 milímetros y no en la de 3 milímetros. Ok, para esto cogemos la pieza de esta forma y la inclinamos sobre nuestro papel y hacemos un pequeño pase dándole un ángulo. Es muy difícil medir para estas distancias, luego hay que hacerlo con un muy buen ojo y un realmente muy poquito movimiento para que, como ustedes pueden imaginarse acá, porque verlo no es tan fácil, este ángulo ya no es 90 grados, sino va a ser un ángulo así. Fuera 90 grados estaría así y va a ser un poco inclinado, para de nuevo poder posicionar la pieza acá. Entonces, ya teniendo eso, entonces nos preocupamos del otro lado, de este lado de acá, para hacer, como les decía anteriormente, nuestro corte de la cara central de la costilla, para que nos quede bien el largo de la pieza. Entonces posicionamos la pieza con mucho cuidado y marcamos del lado, teniendo cuidado que el lado izquierdo esté tocando, que el lado izquierdo, que es este que estoy mostrando acá, esté tocando, y vamos a marcar acá. Para hacer posteriormente nuestro corte del travesaño. Una vez cortado, como ya está, lo posicionamos tal como lo tenemos, con una mano, con la izquierda, y lo pegamos con una gota de oceanoclidato, pegante instantáneo, del lado izquierdo. De nuevo, teniendo mucho cuidado que se respete el contorno. Ponemos una gotica acá de oceanoclidato, con una gota es suficiente, lo volvemos a tapar
porque si este pegante se deja destapado, tiene el problema de que se empieza a cambiar la viscosidad, se polimeriza y se daña. Y no queremos eso. Recordemos en el proceso de corte de nuestras costillas sobre la pieza que las trae a todas, ser muy cuidadosos con la parte central, donde justamente va el travesaño, ¿ok? Entonces voy a hacer y repetir de nuevo uno de los cortes que ya hemos hecho, donde básicamente cortamos en aquella parte donde notamos que aún el precortado de láser no se hizo. Fíjense que ya salió la pieza completa, pero aún está unida a la otra. Entonces repasamos esta parte de acá, repasamos la parte de atrás, esta parte de acá y esta parte delantera, y en el centro esta y esta de acá, teniendo de nuevo mucho cuidado de no irla a estropear. Hay que hacerlo, como les había dicho antes, con mucha paciencia, mucha delicadeza, para que la pieza salga tal como debe salir, completa y sin estar rota. Con esta costilla, que es la W7, fíjense, hay que tener especial cuidado en la parte superior. Justo después del corte, apenas la pieza continúa con una delgada cantidad de balso, entonces es muy frágil, se puede romper fácilmente en dos pedazos. Entonces hay que tener mucho cuidado en el corte, especialmente de este tipo de piezas, de esta pieza. Bueno, llegó el momento de pegar nuestras costillas W7, paso quinto, W6, paso sexto, W7, paso W5, perdón, paso séptimo, W4, 8 y la W9, ¿ok? Entonces primero las posicionamos, ya una vez precortadas, las posicionamos, montamos sobre el travesaño central que coincida con la muesca que tiene la costilla, ajustamos, ayudados por ejemplo por un esfero, porque con el dedo que es más grueso es muy difícil, para que ajuste tanto en la cara de acá, en la cara de este lado, como en todo esta unión con el borde de fuga y con el borde de ataque. Ahora aplicamos una gota de cemento acá y otra gota de cemento acá. Podemos presionar un poco con un esferito ahí. Aplicamos nuestra gota de cemento. Suficiente, y de este lado suficiente. Tapamos de nuevo para evitar que se dañe nuestro pegante. Y procedemos, hacemos lo mismo con W6, W5, W4 y W3. Vamos a hacerlo con W6, la posicionamos. Desde que hayamos hecho el trabajo previo de una forma adecuada y exacta, nuestras piezas tienen que casar perfectamente. Es muy importante que tengamos presente en el momento dado del pegue, como este borde de ataque no está con alfileres sujetado al plano,
entonces normalmente fíjense que él está un poco suelto, sobre todo del lado derecho, de este lado. Entonces cuando hagamos el pegue en nuestras costillas, vamos a sujetar con un dedo hacia abajo, hacia el plano, el borde de ataque para que no se levante, y de esta forma poder tener un ala bien construida. Como ustedes ven, estoy sujetando contra el plano tanto el borde de ataque como la costilla para garantizar de que la superficie del ala va a ser completamente plana por debajo una vez acabemos de hacer la construcción. Entonces aplicamos nuestra gota de cianocrilato contra el borde de fuga, de ataque, perdón. Bueno, pegando la costilla número 5, de nuevo, sujetando borde de ataque y también de una vez teniendo un poco el borde de fuga, aunque el borde de fuga está sujetado con los alfileres. Y con otro dedo podemos sujetar acá la costilla para garantizar que esté contra el plano y aplicamos nuestro pegante. Una gota adelante contra el borde de ataque y una con el borde de fuga. Una vez hayamos pegado unas 2 o 3 costillas como está acá, podemos aprovechar esta unión entre la costilla y el borde de ataque para poder instalar un alfiler. Ahí sí podemos instalar un alfiler y de alguna forma aseguramos que el ala está completamente puesta sobre y pegada al plano. Con mucho cuidado de no dañar el borde de ataque. Ok, listo, allá la aseguramos, está con un alfiler y podemos seguir con nuestro pegue de costillas con la número 4 y con la número 3. Otra cosa muy importante, a medida que vamos pegando las las costillas más grandes, tenemos que garantizar de que estén completamente verticales. Esto lo podríamos garantizar poniendo una escuadra y revisar de que ella queda completamente vertical. ¿Ok? Que hace un ángulo de 90 grados con el plano. ¿Ok? Es muy importante garantizar que esa costilla y todas, evidentemente, no solamente la W4, sino todas las anteriores y las que faltan queden completamente verticales con respecto al plano del papel, al plano donde estamos construyendo. Bueno, y la última costilla, la W3, miremos que ella tiene 2 ranuras, una donde entra el travesaño y otra donde va a entrar esta pieza que es la W8, que ahorita más tarde la vamos a poner. Ok, entonces que coincida con los contornos de los planos, como siempre lo hemos dicho, y vamos a localizarla en su sitio totalmente perpendicular, como yo les dije, haciendo un ángulo de 90 grados entre
el plano de abajo y el plano de la costilla. Ángulo de 90 grados. Apoyamos primero en el borde de fuga, ponemos una gota de cianoacrilato. Acá en estos casos este pegante es muy útil porque permite que simplemente sosteniendo la pieza un momentico ella ya quede pegada y uno procede con el siguiente pegue, cosa que no sucede de nuevo, sabemos, con el otro pegante. Bueno, y ahorita el borde de ataque de nuevo lo tenemos contra el plano, dos dedos, uno sobre la costilla y el otro sobre el borde de ataque, y ponemos la gota de pegante instantáneo. Garantizamos un poco de que quede bien pegado y soltamos. Falta reforzar con pegante todas las uniones del travesaño con la ranura de las costillas, esta de acá, esta de acá, esta de acá y las del lado izquierdo. Ya lo vamos a hacer. Bueno, fíjense que ya tenemos prácticamente lista el ala izquierda. Faltan algunos detalles. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es tomar los alfileres que clavamos sobre el plano, sacarlos con mucho cuidado con una herramienta de pinza, pero antes de sacarlos aseguramos de que esto ya esté pegado. Yo estoy seguro de que está pegado porque usamos pegante instantáneo. Si hubiéramos usado pegante blanco, yo preferiría antes de hacer este procedimiento esperar unas 2 horas. Pero en estos momentos ya sabemos de que lo pegamos con pegante instantáneo, excepto el primer pegue que lo hicimos acá con pegante blanco. ¿Ok? Entonces vamos a proceder a quitar con mucho cuidado cada alfiler. Ojo, mis dedos de la mano izquierda, tomo los 2 dedos, presiono el borde de fuga contra el plano y halo el primer alfiler. Hago lo mismo con este alfiler de acá, con el del lado de acá, y así con todos. Es muy importante que ustedes vayan dejando los alfileres dentro de la caja. En general, para el proceso de construcción de un aeromodelo, el orden sobre la mesa de trabajo es muy importante para que ustedes puedan encontrar fácilmente las herramientas y las piezas que han cortado. Si no llevan un orden adecuado, el proceso de construcción puede ser mucho más demorado y puede haber mucha más probabilidad de error en el mismo. Entonces fíjense que ya sacamos todos los alfileres y ahorita tratamos de desprender la pieza del plano de la mesa de trabajo. En estos momentos vemos de que está pegado al papel que pusimos, que se llama el papel de protección celofán de nuestro plano. Con cuidado, cada una de las uniones vamos a tratar de sacarlo para sacar completamente el ala. Bueno, si llega a ser un poco difícil de sacar porque está pegado al papel celofán, cogen con el cortador y con mucho cuidado por debajo, como ustedes pueden ver, van tratando de separar el papel de celofán del balso y separan
la pieza en cada unión. Así lo hacen para todos los pegues. Bueno, hemos logrado quitar, fíjense, la pieza del plano. Y lo más importante, el papel celofán protegió totalmente nuestro plano original. Es probable que en el despegue, alguno de los sitios donde se pegó el celofán con la parte de acá del balso haya podido romperse un poquito, pero no importa. Se está protegiendo básicamente es el plano. Bueno, ahora tomamos un trozo de balso que ustedes puedan tener de otro kit o un pedazo que les haya sobrado, no de este balso no viene con este kit, que sea un poco grueso como se ve y que no sea tan flexible para que podamos pegar el papel de lija y quede horizontal, y esto nos sirve como herramienta para lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a pegar. Como ya tenemos nuestra ala izquierda fuera del plano, lo que tenemos que hacer ahorita es lijar el borde de ataque y el borde de fuga de acuerdo al perfil que nos muestra el plano. Fíjense que si vemos el detalle del plano, en esta parte de acá, el borde de ataque es redondeado y el borde de fuga es afilado en la parte netamente de atrás. Entonces vamos a utilizar nuestra herramienta de lija que construimos en el bloque de madera que les dije, y con este movimiento sobre el borde de la mesa podemos buscar justo el borde de la mesa. Vamos a mostrar acá en el borde de la mesa. Entonces vamos a hacer este movimiento garantizando de que vamos a rebajar un poco primero de la parte esta sin hacerlo demasiado para no ir a dañar la pieza, y vamos a redondear el borde de ataque simplemente con una pasada de lija acá y otra de lija acá en cada una de las aristas, y ya queda redondeado. Vamos a proceder a hacerlo. Primero, en la parte de atrás, como les dije, en el borde de la mesa, y hacemos este movimiento un poco inclinado. Un consejo de seguridad es cuando hacemos trabajos de lijado, es bueno utilizar un tapabocas, porque los polvos que se producen del lijado del balso son muy finos y normalmente son aspirados y pueden causar alergias o a la postre puede hacernos algún daño. Entonces es bueno siempre, por seguridad, la recomendación de usar un tapabocas normal contra polvo. Un tapabocas de estos, desechable, que se ajusta a los oídos, es suficiente para esta labor que estamos haciendo de lijado. Vamos a ponérnoslo. Y ahora vamos a continuar con el trabajo que iniciamos de lijado. Entonces seguimos dándole una inclinación a esta y contra el borde de la mesa
vamos a hacer el lijado. Cuidando de nuevo de no lijar demasiado para no dañar la pieza. Cuando estemos lijando, hacemos presión suavemente sobre la pieza con la mano izquierda, como ustedes están viendo, para tenerla y que no se vaya a mover. Y con la derecha, la presión suficiente apenas para lijar, pero no mucha presión para no dañar la pieza. Bueno, una vez hemos acabado de lijar el borde de fuga, si ustedes pueden ver, ya está bastante rebajado y está muy delgadito de la parte externa, y en la parte interna pues toma el espesor de la costilla. Entonces, una vez está por este lado, solamente por la parte superior lijado, procedemos a hacer la redondeada del borde de ataque, que es mucho más rápido porque es solamente quitarle la arista de un lado y del otro. Y lo hacemos de la misma forma que lo hicimos, apoyado en el borde de la mesa de trabajo, pero esta vez sí hacemos unos pequeños pases, inclusive lo podemos hacer sin apoyar, no hay necesidad, simplemente unos pases a lo largo para quitarle la arista por lado y lado. Aprovechamos y recuerden el exceso de material que dejamos cuando construimos la pieza del borde de ataque, lo podemos lijar con nuestro papel o herramienta de lija para dejarlo sobre el contorno de la otra pieza, que case perfectamente. Ya vemos que ahí está casando perfectamente y prácticamente esta parte del ala izquierda queda lista para más adelante unirla con la derecha. Bueno, ahora vamos a repetir el mismo procedimiento que hicimos con nuestra ala izquierda para el ala derecha, siguiendo los números guía que nos da el plano. Pasos 10 para nuestro borde de fuga, 11 punta del ala, 12 borde de ataque, 13 travesaño, 14, 15, 16, 17, 18 para las costillas W7, W6, 5, 4 y 3 correspondientemente. De nuevo, lijamos al final borde de ataque y borde de fuga y las dejamos listas para unir las dos alas, ¿ok? Una buena práctica que se puede hacer cuando uno corta piezas que va a usar en la construcción, en este caso del ala, es para evitar de que las ponga uno sobre el plano de una forma diferente o errada, es marcarlas. Entonces puede uno poner acá borde de fuga y ya sabe de alguna forma, si uno trabaja con su propia convención, de que si la letra indica
de esta forma y está hacia arriba, es que la pieza va de esta forma sobre el plano. Cuando vamos a lijar una superficie como el borde de fuga, en este caso del ala derecha, que ya está lista para repetir el proceso que hicimos con la izquierda, lo que podemos hacer para garantizar de que hacemos un buen lijado es, como ustedes ven, pintarla o colorearla de algún color que se note, y al lijarla ustedes se van a dar cuenta de que cuando uno lija el color se va perdiendo justamente desde este lado hacia adelante. Entonces eso garantiza que no lijemos la parte más cercana a las costillas para evitar un mal lijado. Hagámoslo. Bueno, posicionamos acá en el borde de la mesa el borde de fuga. Bueno, listos. Y entonces empezamos a lijar. Fijémonos claramente que el color se ha perdido en la mitad de la pieza. Eso quiere decir que hemos lijado uniformemente a lo largo de nuestro borde de fuga. Falta un pedazo para lijar de una forma inclinada, como lo estamos haciendo, para darle la forma que queremos. Bueno, ya tenemos nuestras dos alas, derecha e izquierda, listas para ahorita dedicarnos a la parte central. Bueno, como ya tenemos las dos alas listas, vamos a unirlas en el centro, respetando el ángulo diedro. Dentro de las piezas del kit viene esta pieza para poder justo medir muy bien el ángulo diedro que se hace entre las alas. ¿Qué es el ángulo diedro? Si nosotros miramos en el plano, es el ángulo que hacen la unión de las alas. Esto aerodinámicamente se usa para que el avión tenga una mejor estabilidad. Más adelante, cuando estemos en las pruebas de vuelo, explicaremos más claramente este concepto. Pero por ahora, formemos el ángulo diedro. Entonces, la pieza se pone sobre el plano de esta forma y posicionando el ala se deja descansar sobre esta pieza y la otra pieza se pone justo sobre el plano y vamos a hacer la unión acá en el centro. Hay que hacer un poco de preparación de la zona del centro. ¿Cómo? Haciendo un lijado de esta superficie de tal forma que
haga un ángulo para que las juntas queden perfectas, tanto de lado y lado en cada una de las alas, para que podamos hacer el ajuste y el pegue acá, justo en el área donde estamos mostrando los bordes de ataque y los bordes de fuga. ¿Ok? Bordes de ataque y bordes de fuga.